Escuchas HRZ Radio, la estación libre de México, idea, diseño y contenido original de Héctor Rosales, radiando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No te vayas, en segundos, una nueva historia. Continuamos con el capítulo número 8 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla sobre cómo el profeta ve la idolatría en el templo. Versículo 1. En el año sexto, el día 5 del sexto mes, hallándome yo sentado en mi casa, y estando sentado delante de mí los ancianos de Judá, cayó allí sobre mí la mano del Señor Yahvé. Versículo 2. Miré, y he aquí una figura que parecía de fuego, según se veía. De la cintura para abajo era fuego, y de la cintura para arriba como una luz resplandeciente, semejante a metal que brilla. Versículo 3. Y alargó algo similar a una mano, no sabía exactamente como una mano, dice algo similar a una mano, y me tomó de una guedeja de mi cabeza, y levantándome el espíritu entre la tierra y el cielo, me llevó en visión divina a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior, que mira al norte, donde estaba el asiento del ídolo del celo, que provoca los celos del Señor. Versículo 4. He aquí que allí estaba la gloria del Dios de Israel, del modo que yo la había visto en la llanura. Versículo 5. Y me dijo, Hijo de hombre, alza tus ojos hacia el norte. Alcé mis ojos hacia el norte, y vi al norte de la puerta del altar, a la entrada misma, estaba la imagen del celo. Versículo 6. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que aquí hacen en la casa de Israel a fin de alejarme de mi santuario, pero date vuelta y verás abominaciones peores. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí un agujero en la pared, y me dijo, Hijo de hombre, haz una perforación en la pared. E hice una perforación en la pared, y he aquí una puerta. Versículo 9. Me dijo, entra y observa las perversas abominaciones que éstos cometen aquí. Versículo 10. Entré y miré. He aquí toda clase de imágenes de reptiles y animales abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en toda la superficie del muro. Versículo 11. Y 70 varones de los ancianos de Israel, con Jesonías, hijo de Safán, en medio de ellos, estaban de pie delante de las pinturas, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube olorosa de incienso. Versículo 12. Entonces él me dijo, ¿has visto, oh hijo de hombre, lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad, cada uno en su cámara cubierta de imágenes? Porque dice, Yahvé no los ve, ellos creen, Yahvé no los ve, Yahvé ha abandonado esta tierra. Versículo 13. Y me dijo, verás aún abominaciones peores que las que éstos están cometiendo. Versículo 14. Luego me llevó a la entrada de la casa de Yahvé, que mira al norte, y he aquí que allí estaban sentadas las mujeres llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Sin embargo, verás aún abominaciones peores que estas. Versículo 16. Y me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé, y he aquí que en la entrada del templo de Yahvé,
Entre el vestíbulo y el altar estaban unos 25 hombres con las espaldas vueltas a la casa de Yahvé, y dirigiendo sus rostros hacia el oriente, se postraban hacia el oriente delante del sol. Versículo 17. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Son acaso de poca importancia para la casa de Judá las abominaciones que aquí se cometen? Y después de llenar la tierra de violencia, vuelven a provocar mi ira, y se llevan un ramo a la nariz. Versículo 18. Por eso yo también obraré con ira, no perdonará mi ojo, ni tendré piedad, y por más que griten a mis oídos en voz alta, no los escucharé. Palabra de Dios. Fin del capítulo número 8 del libro de Ezequiel. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 8 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla sobre cómo es que Dios muestra al profeta la idolatría en el templo. Idolatría practicada por los sabios de Sión o de Jerusalén. Dice el versículo 1. Esta visión es retrospectiva. Dice: el año sexto, el día 5 del sexto mes, hallándome yo sentado en mi casa y estando sentados delante de mí los ancianos de Judá, cayó allí sobre mí la mano del Señor Yahvé. Versículo 2. Y miré, he aquí, una figura que parecía de fuego. Esta visión parece retrospectiva, o sea, es una visión al pasado, es un recuerdo. Dios muestra al profeta el culto idolátrico con el que los judíos habían contaminado el templo, lo más sagrado de Israel. Lo que Dios reveló a Jeremías para los judíos que quedaban en la patria, eso mismo reveló al profeta Ezequiel para los exiliados, a fin de quitarles a unos y otros la vana esperanza que tenían en la perpetuidad del reino y del templo, la cual los apartaba de la verdadera conversión. Entonces así les pudo anunciar la ruina de la ciudad y la ruina del templo, y cultivar la semilla de la expectación mesiánica en medio de las angustias del desierto, según comentario de Simón Prado. Conviene recordar aquí la división de toda la profecía de Ezequiel que indicamos en la introducción. Es de notar que Dios revela al profeta, en el capítulo 24, versículo 25, que podrá hablar y no será más mudo, porque había quedado mudo, el día en que un fugitivo de Jerusalén le anuncia la caída de la ciudad santa. Desde entonces él se pone a vaticinar contra los paganos del capítulo 25 al capítulo 32, hasta que sucede aquella caída, según podemos ver en el capítulo 33, versículo 21. Después Dios le abre la boca nuevamente y preveía una breve advertencia contra los que quedaban en Jerusalén y otra contra sus oyentes de Caldea. Vemos que en adelante Ezequiel se pone decididamente, empezando con la gran profecía mesiánica del pastor en el capítulo 34, anuncia en forma consoladora la gran restauración, que antes solo se había dejado entrever en el capítulo 11, versículo 16, en el capítulo 60, versículo 17. De ahí que toda esta serie de visiones desde este capítulo 8 sea para mostrar ante los emigrados en Babilonia o en la generación siguiente, como algunos suponen, la necesidad en que Dios se vio de quebrantar a su pueblo a causa de su tremenda prevaricación. Nótese el capítulo número 33, versículo 7, que se reitera a Ezequiel en su carácter de centinela de Israel, que ya se había dado en el capítulo 3, versículo 16, antes de imponerle aquel silencio. Bueno, entonces vamos ahora con el versículo número 2 que dice: miré, y he aquí una figura que parecía de fuego, según se veía de la cintura para abajo, era fuego, y de la cintura para arriba, como una luz resplandeciente, semejante a metal que brilla. Después en el versículo número 3 dice: y alargó algo similar a una mano, y me tomó de una
guedeja. ¿Qué es una guedeja, por cierto? Una guedeja de mi cabeza, y levantándome el espíritu entre la tierra y el cielo, me llevó en visión divina a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior, que mira al norte, donde estaba el asiento del ídolo del cielo, que provoca los celos del Señor. Y he aquí que allí estaba la gloria de Dios de Israel, de modo que yo la había visto en la llanura. Dice una guedeja. ¿Qué es una guedeja? Bueno, primero vamos a explicar lo que vio en el templo. El ídolo colocado en el templo es llamado del celo, porque toda forma de idolatría provoca los celos de Dios. Y es como si se cometiera un adulterio, una infidelidad, un quebranto de la alianza que el pueblo de Israel había hecho con Dios. Parece que ese ídolo era el de Baal o probablemente el ídolo de Astarte, dioses introducidos en el templo por el impío rey Manasés. Véase el cuarto libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3, segundo libro de Paralipomenos, capítulo 33, versículo 7. Algunos creen que era el ídolo de Adonis, llamado ídolo de Celotipia, pues según la fábula, dentro de la mitología griega, Marte hizo matar a Adonis, a quien amaba Venus, porque lo amaba Venus, porque le tenía muchos celos. Es también un comentario de Páramo, pero aquí no se menciona si se trata de Adonis, es una posibilidad. Josías había purificado el santuario en el segundo libro de Paralipomenos capítulo 33 versículo 15, pero los sucesores volvieron a contaminarlo con estatuas paganas. Véase esta mala conducta respecto a Baruch capítulo 6. Después tenemos el versículo número 10, que nos dice lo siguiente. Entré y miré, y he aquí toda clase de imágenes de reptiles y de animales abominables, y de todos los ídolos de la casa de Israel pintados en toda la superficie del muro. Versículo 11. Y 70 varones de los ancianos de Israel, con Jesonías, hijo de Safán, en medio de ellos, estaban de pie delante de las pinturas, cada uno con su incensario en la mano, es decir, incienso, humo, y subía una nube olorosa de incienso. En esta visión mira Ezequiel una nueva clase de idolatría introducida desde Egipto, de Egipto para Israel, una moda en donde con preferencia se tributaba culto a los animales. Luego dice que son 70 hombres, es decir, como observa Filión, se trataría del Gran Consejo. El Gran Consejo judío estaba haciendo esto malo, actos idolátricos. Éxodo capítulo 24, versículo 1, ahí viene descrita esa figura. Después tenemos el versículo número 12 que dice, entonces él me dijo, ¿has visto, oh hijo de hombre, lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad, cada uno en su cámara cubierta de imágenes? Porque dicen, Yahvé no nos ve, Yahvé ha abandonado esta tierra. Versículo 13. Y me dijo, le dijo Dios, verás aún abominaciones peores que las que están cometiendo. No nos ve es lo que creen los israelitas, contrasta con el lenguaje del impío, cuando el rey David dice, delante de tus ojos he cometido maldad, cuando están los ojos de Dios en todo el tiempo. Delante de tus ojos he cometido maldad, Yahvé ha abandonado esta tierra, esa es otra de las expresiones que manejan los impíos. El que así piensa en la pasividad de Dios, es decir, de su inutilidad, tiene que caer forzosamente en abominaciones idolátricas porque piensa que todo está permitido, pues piensa que Dios no es una fuerza activa, piensa que Dios no es una persona, que probablemente llegue al ateísmo y no le importa lo que pueda ofender o no a Dios. Jesús extremó por esto su revelación sobre la providencia de su Padre, diciendo,
que Él siempre está obrando, que Él siempre está presente. Juan capítulo 5, versículo 17. Y que sin Él no cae ni un pájaro. Mateo capítulo 10, versículo 29. Ni menos un caballo de nuestra cabeza. Ni menos un cabello de nuestra cabeza. Lucas capítulo 21, versículo 18. Después tenemos el versículo número 14, donde Dios le describe otras abominaciones que denuncia como peores. Dice: Luego me llevó a la entrada de la casa de Yahvé, que mira al norte, y he ahí que allí estaban sentadas las mujeres llorando a Tamuz, es decir, Tamuz con doble M y con Z al final. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es el nombre babilónico del dios griego Adonis, que siempre ha sido, al menos por los griegos, no por los babilonios, por los griegos siempre ha sido, siempre fue descrito, dibujado, esculpido, con un cuerpo muy bien formado, con un cuerpo muy bien constituido, trabajado. Es nombrado esta única vez en la Biblia, a Tamuz. Representaba en Oriente, como a los griegos, bajo la figura de un hermoso hombre joven, la verde flora de la primavera, el verano cuando toda la vegetación se quema por el sol. Ellos lo representaban de esa forma. A esa fuerza o a esa estación del año la representaban como Adonis. Sus adoradores creían que el joven moría, por lo cual las mujeres solían llorarlo en los meses de junio y julio para celebrar más tarde orgías en culto a su presunta resurrección. Lloraban a Tamuz. Dice el versículo 14: Luego me llevó a la entrada de la casa de Yahvé, que mira al norte, y he aquí que allí estaban sentadas las mujeres llorando a Tamuz. Versículo 15. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Sin embargo verás aún abominaciones peores que estas. Versículo 16. Y me llevó al atrio interior de la casa de Yahvé, y he aquí que a la entrada del templo de Yahvé, entre el vestíbulo y el altar, estaban unos 25 hombres con las espaldas vueltas a la casa de Yahvé, y dirigiendo sus rostros hacia el oriente, se postraban hacia el oriente, delante del sol. Rendían culto al sol. La adoración al sol naciente se practicaba en muchos pueblos orientales. La ley de Dios lo prohibía expresamente, Deuteronomio 4, versículo 19. Y para evitar tal culto, los sacerdotes, cuando ofrecían el incienso, tenían que mirar a occidente, hacia donde miraba también el templo. Los 25 personajes eran quizá los jefes de las 24 familias sacerdotales. Interesante, ¿no? Porque en la actualidad se dice que son más o menos ese número de familias las que dominan el mundo, con el sumo sacerdote a la cabeza. Obviamente un sumo sacerdote malo, como un antipapa. A tal grado de depravación había llegado los ministros del verdadero Dios. Hagan de cuenta cómo existe un público papa católico, representante de Cristo en la tierra, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, pero también dentro de los malos, dentro de la sinagoga de Satanás, es muy probable que exista en lo oculto, un líder diabólico, un líder herético, un sumo sacerdote malvado. Después tenemos el versículo número 17 que dice: Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Cuando le dice hijo de hombre se refiere a su fragilidad como ser humano. ¿Son acaso de poca importancia para la casa de Judá las abominaciones que aquí se cometen? Y después, entre signos de exclamación, nos dice: Y después de llenar la tierra de violencia, vuelven a provocar mi ira, dice Dios, y se llevan un ramo a la nariz. Por eso yo también obraré con ira. No perdonará mi ojo, ni tendré piedad, y por más que griten a mis oídos en voz alta, no los escucharé. Un ramo. ¿A qué se refiere con esto? Un ramo son ramas verdes que se usaban en los ritos paganos como símbolo de la nueva vida vegetativa,
la nueva vida vegetativa y como participación de la fecundidad del ser humano con la naturaleza. Todo esto es pagano, como los cultos esos a la Pachamama o a la Madre Tierra, se parecen bastante. El sentido aquí es muy oscuro también del texto, según la Biblia de los 70 y el texto siriaco dicen, hacen ruido con sus narices, quizá como gesto de burla. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 8 del libro de Ezequiel, que como pueden ver nos describe de manera perfecta un culto neopagano a lo que podría llamarse por algunos la diosa naturaleza, que viene condenado aquí expresamente por Dios. Continuamos después.